Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión en el módulo de representación simbólica y angular del entorno. Estamos en la semana número 9 y vamos a compartir pantalla para utilizar este archivo como guía. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos ubicados en el CONALEP Monclova, en el centro del estado de Coahuila, al norte de nuestro bello país de México. Aquí estamos prácticamente pasando la mitad de nuestro temario general. Si vemos esta flecha roja, vamos avanzando conforme pasan las semanas en nuestro temario general. Y lo que vamos a ver en esta semana número 9 es el punto, vamos a iniciar con el punto 1.3, que es representar las estructuras de los fenómenos de la vida cotidiana con base en las propiedades geométricas. Y en ese punto 1.3 está iniciando con el punto A, criterios de congruencia entre triángulos y polígonos. Dentro de este punto A vamos a ver el punto A1, 2 y 3, que son aplicación de los diferentes tipos de configuraciones figurales, manejo de polígonos, propiedades y estructuras. Vamos entrando de lleno en el punto A1, aplicación de los diferentes tipos de configuraciones figurales. Dice aquí en esta diapositiva, observa las siguientes banderas. Podrás notar que dentro de ellas se forman triángulos congruentes. ¿Qué significa triángulos congruentes? Son que coinciden en forma y tamaño y también la longitud de sus lados y de sus ángulos internos son iguales. Aquí tenemos tres banderas: Guyana, Trinidad y Tobago y la bandera de San Roble y Nieves. Aquí en esta bandera de Guyana tenemos triángulos congruentes. ¿Cuáles serán esos triángulos congruentes? Bueno, pues vemos este triángulo verde, que es un triángulo rectángulo, que las dimensiones y los ángulos de este triángulo verde pues son similares al triángulo verde que está en la parte de abajo, que también es un triángulo rectángulo. Sus ángulos y sus dimensiones son iguales, por lo tanto son triángulos congruentes. Si pasamos acá a la bandera de Trinidad y Tobago, ustedes podrán apreciar que los triángulos rosas también son congruentes por tener las mismas medidas de sus lados y de sus ángulos. Al igual que la bandera de San Cristóbal y Nieves, vemos también cómo los triángulos verde y rosa también son congruentes por tener los mismos ángulos y la misma longitud de sus lados. Seguimos. Para determinar que dos figuras son congruentes, es posible midiendo cada uno de sus lados. Y sin importar si las figuras se encuentran rotadas o giradas, serán congruentes si sus respectivos lados y ángulos son iguales. Bueno, aquí podemos ver un triángulo rectángulo, que acá también vemos otro triángulo rectángulo. Si vemos el lado, que podemos decir que tiene una marquita, corresponde a este también de una marquita, y el lado de dos marquitas también acá. Son dos triángulos congruentes porque sus lados son iguales y sus ángulos también son iguales. La única diferencia es que están rotados, no están en la misma posición, pero la posición no importa para definirlo como triángulos congruentes o triángulos iguales. Aquí estamos viendo dos cuadrados, dos triángulos rectángulos, y estamos viendo también aquí dos trapecios que son congruentes porque tienen las mismas medidas y ángulos.
Seguimos. Para verificar que dos triángulos son congruentes, se puede aplicar cualquiera de los siguientes criterios. Son tres criterios: LLL, LAL, ALA. Que es LLL, dice, dos triángulos son congruentes si la longitud de todos sus lados es la misma. Si el lado, lado son la misma longitud, automáticamente son triángulos iguales. Aquí estamos viendo un ejemplo, donde tenemos el triángulo ATH, y acá tenemos un ISR, pero vemos el que tiene una muesca o una marquita, corresponde a este también, el de 2 también al de 2 y el de 3 el de 3, prácticamente son la misma longitud de todos sus lados, por lo tanto se cumple el criterio LLL. Pasemos al segundo criterio, LAL, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si la longitud de dos de sus lados es la misma y también el ángulo comprendido entre ellos. Aquí estamos viendo una figura donde tenemos dos lados y un ángulo. Un lado que tiene aquí unas marquitas, aquí también tiene las mismas marcas, prácticamente es igual los lados, el de las marquitas y también el de la única marca también son iguales, y el ángulo que los une también son iguales. Entonces, dos triángulos también son congruentes debido a que se cumple el criterio LAL. Ahora, vamos a ver un tercer criterio. El tercer criterio es el ALA. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado comprendido entre estos ángulos tiene la misma longitud o la misma amplitud. Aquí estamos viendo un ángulo y otro ángulo. Y aquí es igual el ángulo y otro ángulo. Y este lado que los une es la misma longitud de este lado que los une. Por lo tanto, si este ángulo es igual a este ángulo también es igual a este ángulo, y es la misma longitud de su lado, pues prácticamente los dos triángulos son congruentes, los dos triángulos son iguales. Vamos a ver un video para apoyar este concepto. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, criterios de congruencia de triángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Esto quiere decir que tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus lados son iguales y sus ángulos son iguales. En otras palabras, estamos hablando de figuras que son exactamente iguales. Los criterios de congruencia son condiciones que se tienen que cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales. Mira, aquí tengo dos triángulos que son congruentes porque son exactamente iguales. El primer criterio de congruencia que vamos a ver es el criterio lado, lado, lado y se abrevia así, LLL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos con las mismas medidas de sus lados, son congruentes, o sea, exactamente iguales. Como puedes ver en este ejemplo, se cumple con el criterio lado, 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 ya que las medidas de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos nuestro segundo criterio de congruencia, que es lado, ángulo, lado, y se abrevia así, LAL. Y quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad?
Ahora veamos nuestro tercer y último criterio, que es el ángulo lado-ángulo, y se abrevia como ALA. Y esto quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? Repasemos, aquí tengo mis tres criterios, el criterio lado, 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 el criterio lado, ángulo, lado y el criterio ángulo, lado, ángulo. En el criterio lado, lado, lado nos dice que si tengo dos triángulos con las mismas medidas en sus lados son congruentes, o sea, exactamente iguales, así como estos dos triángulos. Nuestro siguiente criterio, que es lado, ángulo, lado, quiere decir que si tengo dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, son congruentes, o sea, exactamente iguales. Y nuestro último criterio, que es ángulo, lado, ángulo, nos dice que si tengo dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales, tenemos triángulos congruentes, o sea, exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Ahora, ahí tenemos los ejercicios que marca el video, que dice que alguien con sus propias palabras nos diga qué es congruencia o qué entiende por congruencia. También cuáles son los diferentes criterios de congruencia. Y el tercer punto dice, menciona cada uno de los criterios y di en qué consiste cada uno. Seguimos. Vamos a entrar ahora con el punto A.2, manejo con polígonos. El criterio de congruencia no solo se aplica a los triángulos, también se aplica a los polígonos. Dos polígonos serán congruentes si las medidas de sus ángulos y la longitud de sus lados es la misma. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos dos polígonos donde los lados miden lo mismo y los ángulos también miden lo mismo. No está en la misma posición, pero los lados y los ángulos son iguales. La posición no importa para el criterio de congruencia. También aquí, en la parte media, tenemos dos figuras irregulares, pero son exactamente iguales porque sus lados miden lo mismo y sus ángulos también. Y por acá más abajito tenemos una estrella numerada con el 1 y otra con el 2 que prácticamente tienen los mismos longitudes de sus lados y de sus ángulos. Y a la extrema derecha podemos ver un eje cartesiano donde vemos una figura que representa como una P o algo muy parecido a una P, y a través de la cuadrícula están proyectando la misma figura en sentido de como si estuviera reflejándose en un espejo, al grado de que las medidas de sus ángulos y de sus lados es la misma. Por lo tanto, la figura P1 y la otra figura también son congruentes. Seguimos. Esto se podría verificar al trazar también uno de los métodos para verificar si es congruente y que sean iguales, es trazar diagonales y describir al polígono como la unión de varios triángulos. ¿Qué le llamamos a eso? Triangular el polígono. ¿Qué significa triangular el polígono? Yo tengo este polígono aquí en la parte del medio y le estoy marcando una línea para poder tener dos triángulos. Y si con las propiedades de los triángulos puedo yo demostrar que los triángulos son iguales, automáticamente el polígono también. Aquí tenemos otra figura irregular que también podemos crear algunas líneas para formar triángulos. Aquí vemos también dos figuras, parece casi como un home en el juego del béisbol, pero
Si estas dos figuras podemos demostrar a través de triangular el polígono, que este polígono de la parte superior y este polígono de la parte inferior, a través de triangular el polígono, podemos demostrar que los triángulos son semejantes, son congruentes. Automáticamente, si los triángulos son congruentes en las dos figuras, automáticamente la figura completa también lo será. Seguimos. Vamos a entrar de lleno al punto A.3, que es propiedades y estructura. Para que un par de polígonos sean congruentes, se debe de cumplir algunos criterios. Tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, tienen la misma longitud de sus lados y tienen la misma amplitud de sus ángulos. Aquí tenemos, vuelvo, una figura representada con una P3 y acá tenemos una figura representada por la P1 y los ángulos y las longitudes son iguales, por lo tanto se puede demostrar que son polígonos congruentes. En otras palabras, son polígonos iguales. Esto, el lenguaje matemático, se puede traducir del siguiente modo simbólico. Si yo tengo una figura A, B, C, D, es un polígono A, B, C, D, y tengo otro segundo polígono E, F, G, H, donde la distancia entre A y B es 6, y equivale a la distancia de EF, que también es 6, ese lado, por lo pronto, es congruente. Y si aunado tenemos un lado BC, que equivale a 5, y el lado FG también equivale a 5, automáticamente también los dos lados son congruentes. Y si vemos así todos los ángulos y los lados que sean iguales, automáticamente el polígono o la figura completa pues van a ser congruentes. Pero ¿cómo podremos decirlo en un lenguaje matemático? Podemos decir, el segmento entre, aquí está como se leería esta representación simbólica, donde es AB segmento congruente con EF segmento. Dice, el segmento AB es congruente con el segmento EF. ¿Qué quiere decir? Que el segmento AB es igual al segmento EF. En este caso corresponde a esta línea que es 6 y a esta línea que también es 6. Si seguimos leyendo más expresiones, podremos decir que el segmento BC es congruente con FG. El segmento DC es congruente con el segmento DC. Y de igual manera podemos ver que la amplitud del ángulo alfa es congruente con la amplitud del ángulo alfa 1, que este es el ángulo alfa, el que está dentro del punto A, y este es el alfa 1 que está ubicado en el punto E. Por lo tanto, así es como se leería este lenguaje matemático para representar las congruencias. Seguimos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, figuras congruentes. Así que pon mucha atención. En matemáticas, cuando hablamos de congruencia, nos referimos a figuras que son exactamente iguales. Por exactamente iguales, me refiero a que tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Vamos a ver un ejemplo.
Aquí tengo dos cuadrados que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. Facilísimo, ¿verdad? Ahora aquí tengo dos triángulos que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo estas dos figuras que también son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, medidas iguales y ángulos iguales. O sea, que son exactamente iguales. Cuando hablamos de congruencia, es muy importante aclarar que las figuras congruentes van a ser siempre iguales, pero no siempre estarán en la misma posición. Mira, por ejemplo aquí tengo dos triángulos que son congruentes sin importar la posición en la que están. ¿Ya te diste cuenta? Son exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? Mira también estos dos trapecios. Son congruentes, de tal forma que si pongo uno sobre otro, te darás cuenta de que tienen la misma forma, las mismas medidas y los ángulos son iguales. A continuación, te dejaré varias figuras y quiero que me digas en los comentarios cuáles pares son congruentes. Espero tus respuestas. Bueno, esas son las figuras que mencionó el video. Ahí tenemos, sería buscar la figura que es congruente a esta figura A de todas las demás. ¿Cuál es congruente a esta figura B? Aquí como adelanto puedo yo apreciar que la figura B es igual o congruente a la figura H. Aparentemente esta distancia es igual a esta distancia, esta longitud de un lado, el ángulo también se ve igual, que es un ángulo recto, pues yo pudiera afirmar que la figura B es congruente con la figura H. Así de esa manera habríamos que analizar el resto para poder decir cuáles son las congruentes unas con otras. Ahora hemos llegado a la actividad semanal número 9. Y el primer punto dice, los dos triángulos son congruentes, y aquí están las medidas y sus ángulos. Pregunta, ¿los dos triángulos son congruentes? Y te pregunta, ¿por qué? Dime por qué son o no son congruentes según lo que tú consideres. En el punto número 2 también es, los triángulos son congruentes, ahí están los ángulos, están la longitud de uno de sus lados, y la idea es que nos indiques por qué es o no congruente tu respuesta. Y el punto número 3 es, los dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Aquí están los ángulos, están la longitud. La pregunta es, ¿son congruentes o no son congruentes? Seguimos. Y esta es la actividad semanal número 9, el último de sus puntos. Identifica a la figura congruente con el siguiente cuadrilátero. Y nos están dando un cuadrilátero A, B, C, D, donde aquí nos están dando los lados 5, 11, 4 y 9. Y nos están preguntando si la figura que está en el inciso A es congruente con el cuadrilátero que nos están mencionando, o es la B, o es la C, o ninguna de las anteriores. Hay que saber distinguir cuál de estas figuras son congruentes con el cuadrilátero que tenemos en la parte de arriba o ninguna de las anteriores. Hay que ver cuál es la respuesta. Y, caray, tenemos otro punto adicional, los cuadriláteros. A, B, C, D, que aquí tenemos A, B, C, D. Y otro cuadrilátero, E, F, G, H, son congruentes. ¿Cómo podemos representar esta situación simbólicamente? Si los dos cuadriláteros son congruentes, hay que poner aquí una representación simbólica. Les doy una ayudadita. La longitud del segmento AD, el segmento AD es igual o congruente al segmento EH. ¿Cómo se representa simbólicamente eso que estoy diciendo?
la longitud del segmento AD es congruente o igual al segmento EH. Y así sucesivamente podemos dar más expresiones, más representaciones simbólicas de estos dos cuadriláteros. Y con esto hemos terminado este video de la semana número 9 de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada, estamos en CONALEP Monclova y vamos ya prácticamente a la mitad de nuestro temario. Somos 18 semanas las que dura el semestre y esta es la semana número 9, estamos justamente a la mitad. Vamos a hacer las actividades semanales para poder acreditar nuestro módulo. Saludos a todos.